Alonso. Ahí están los jugadores de Olimpia. Nos focalizamos en Olimpia Nacional. En la manga de Nuestra Señora de la Asunción, los jugadores de Olimpia. Va Diego Alonso, como siempre, impecablemente vestido. El DT de Olimpia. La arenga entre los componentes del plantel franqueado. El que habla de espaldas a la cámara es Carlos Humberto Paredes, que sale hoy como titular y con brazalete de capitán. Histórico componente del plantel de Olimpia. Espectacular el recibimiento. Habrá que perder algunos minutos para retirar las cintas que caen en gran cantidad sobre el sector del Arco Sur. Allí se está extendiendo en esa tribuna la gigantesca bandera. Olimpia está sobre la cancha, aquí en el Defensor del Chaco. Buen marco de público, mucha expectativa por el juego. Sí, sobre todo en los últimos minutos, mucha gente ingresando al sector de preferencias. Estaba casi vacío en su ala norte, pero en este momento se está poblando muchísima gente. Está convocando Olimpia porque está haciendo una buena campaña y porque hay esperanzas en este equipo, sobre todo por la cantidad de refuerzos de jerarquía que se han incorporado en los últimos días. Es decir, que el sentimiento del hincha de Olimpia está marcado de esa manera, con esta respuesta en la asistencia de sus aficionados a cada uno de los partidos del torneo clausura. Hay petardos. Sí, desde afuera. En los arcos. Detrás de Sur se instalaron esas baterías. Ahí viene Nacional, que va a jugar con su camiseta roja, con la camiseta alternativa. Brazalete de capitán para Raúl Piris, el histórico componente del plantel de la academia, que fue al descenso, que volvió a primera, que ganó 3 campeonatos. Allí Nacional sobre el campo de juego. Están todos los protagonistas. El árbitro Díaz de Vivar en un ratito va a llamar a los capitanes. Mañana al mediodía, dice Nicole Décima, la reunión del Consejo Divisional de la APF. La próxima fecha, General Díaz Capiatá, Libertad Rubio Ñu, Cerro Guaraní, qué partido. Sol de América con Olimpia, Nacional con 3 de febrero y Luqueño con 12 de octubre. Se acercó Gustavo Morini a saludarlo, a Diego Alonso, se dieron un fuerte abrazo y a cada uno a su lugar. Vienen los jugadores para la formación respectiva. Repito, habrá que hacer un trabajo más rápido para separar del campo de juego la cinta, los papeles que cayeron en el momento del ingreso de Olimpia. De lo contrario, se va a demorar el comienzo del encuentro. Pasaron por la foto los componentes del plantel de Nacional. No está Melgarejo en Nacional por lesión. Arranca Enrique Araújo ocupando la plaza del sub-20. En Olimpia, el sub-20 es Walter Clark. Te iba a decir que acabaron las bombas de estruendo, pero había una segunda tanda y en el medio fuegos artificiales. Buena inversión en pirotecnia de parte de la hinchada Olimpia o del club mismo. Lejos de acabar, este es el momento más pleno, más intenso de la explosión de los fuegos de artificio, de las bombas. Se saludan los componentes de Olimpia y Nacional. Uno de los componentes del cuarteto arbitral, en este caso Ulises Mereles, está trabajando con algunos chicos, con algunos pasapelotas, para ir sacando las cintas fuera de los límites del terreno de juego. Aquí Richard Salinas vino a saludar al banco de Nacional cuando el árbitro del partido Mareiro saludando el sorteo de vallas. ¿Sí? Mareiro saludando a sus compañeros de Olimpia también. Sí, otro que se acercó al banco de Nacional fue José Montiel. Por sobre todo para saludar a Alberto González, a algunos jugadores. Es el preparador físico de Nacional. Se va acercando también el capitán de Olimpia, Carlos Humberto Paredes, que aplaude. Aplausos de Carlos Humberto Paredes. Sí. Acercándose al banco de Nacional, imagino, para reconocerle al cuerpo técnico de Nacional, a los jugadores suplentes, la gran campaña cumplida en Copa Libertadores. Sí, y con Gustavo fueron compañeros también en la selección nacional. No mucho tiempo, pero estuvieron compartiendo momentos en la albirroja, momentos exitosos.
Muy buen gesto del capitán de Olimpia, Carlos Humberto Paredes. Señores, esto va a comenzar en un ratito más. Allí se abrazan los jugadores de Nacional. Freddy Vareiro le pide a Nacho Don que se acerque. En medio del ruido, el arquero no se había dado cuenta. La arenga previa al comienzo del partido. Nacional, su equipo copero, se reinserta a la disputa del campeonato y tiene legítimamente por el plantel subidas pretensiones. Hasta aquí 3 puntos. Sí, poco para lo que se espera de un equipo como Nacional, pero la causa es muy clara. El equipo que hoy está en la cancha no jugó ninguno de los 3 partidos anteriores. Mucha cordialidad entre Salgueiro y Freddy Vareiro, que fueron compañeros en Olimpia. Freddy viene de disputar las 2 últimas finales de la Copa Libertadores de América. El año pasado con Olimpia, este año con Nacional. Clima de efervescencia que se generan los hinchas de Olimpia. Vamos a ver la pelota en la academia. El árbitro Díaz de Vivar se acerca hacia Ulises Mereles, el cuarto árbitro. Algunos chicos siguen retirando las cintas que permanecen cerca de los límites del terreno de juego en el arco que va a ocupar Nacho Don en este primer tiempo. Es que hay algunos papeles que están sobre la línea de fondo y es en ese detalle que tienen mucho cuidado los colaboradores de Díaz de Vivar y están trabajando a la par de los pasapelotas. Sí, señor, es fundamental liberar para la visualización las líneas del fondo de la cancha. Alguna cinta que sigue cayendo, una de ellas en la medialuna. Esperamos por el comienzo.